Le agradezco a ustedes por haber venido esta noche. Yo sé que pastores siempre tienen bastante cosa que hacer y añadir una actividad más a su agenda es bastante recargado. Les agradezco por venir esta noche. Espero que al fin de la noche hayan sentido que valió la pena venir. Estamos presentando el libro esta noche. Lamentablemente por el viaje de Trujillo no nos es factible traer muchos libros. Y en esta oportunidad hemos traído solo unos 20 más o menos para mostrar. El hermano Juan Carlos me dice que esta noche ya hay como 14 iglesias, así que si vamos a racionalizar el uso, es casi un ejemplar por cada iglesia. Pero lo que podemos hacer es, conversando con ustedes, en algún momento enviar libros. Si hay interés en comprar más por cada iglesia, pueden hacer un pedido y podemos en Trujillo enviar 1 o 2 cajas de libros y de esa manera pueden tener para la iglesia. En realidad, los libros, el libro que vamos a presentar esta noche, aunque pastores lo pueden usar muy bien, los libros son escritos para líderes laicos. No son comentarios formales, académicos, son comentarios prácticos, devocionales, con el fin de animar a los creyentes a leer la palabra de Dios con mayor entendimiento. Este proyecto, que ahora ya es un editorial, empezó hace más o menos 5 años, cuando el presidente de la región de la Alianza del Norte estaba preocupado por la manera que los miembros de su iglesia estaban leyendo la Biblia. Él, como pastor, se dio cuenta de 2 grandes realidades. Y ustedes que son pastores pueden pensar en su propia congregación. Él se dio cuenta que en su iglesia muy pocos hermanos leían la Biblia en su casa todos los días en su devocional. Muy pocos. Lo hacían todos los días. Y en segundo lugar, se dio cuenta que los que leían la Biblia regularmente no siempre entendían lo que estaban leyendo. Parte sí, los evangelios, por ejemplo, o las cartas de Pablo, bastante fáciles para entender, pero los libros proféticos, poéticos y el libro de Cantares, por ejemplo, muchos miembros simplemente no entienden bien lo que están leyendo. Ahora, si no entienden, va a ser de poco provecho para ellos leer la palabra de Dios. Entonces, él me pidió preparar un material para que los hermanos en su iglesia puedan leer una porción de la Biblia y luego tener una explicación de ese pasaje. Es una forma exegética, expositiva, pero sencilla, para que los hermanos puedan entender bien lo que estaban leyendo. Empezamos con el Evangelio de Juan, y eso fue de bastante interés para esa iglesia. Al final publicamos 1000 ejemplares y todos se vendieron rápidamente en 4 o 5 semanas. Así que luego el pastor pidió otro libro y publicamos un comentario de los Hechos de los Apóstoles. Y otra vez imprimimos 1000 y se vendieron los 1000 ahí en Trujillo. Luego él pidió otro libro corto para terminar el año y publicamos un comentario sobre el libro de Ruth, bajo el título La novia de Cristo, para entender cristológicamente el libro de Ruth. El siguiente año publicamos un comentario de Deuteronomio en 2 tomos, una obra bastante larga, extensa, para que los hermanos entiendan bien esos 34 capítulos de Deuteronomio. Y luego pasamos a los libros proféticos y escribimos un comentario de Daniel, que originalmente salió en 3 tomos y lo hemos juntado en un solo tomo grande ahora. Y luego seguimos publicando otros comentarios de Jeremías, de Isaías, de la carta de Pablo a los Romanos, y ahora tenemos este libro que estamos presentando esta noche sobre Cantar de los Cantares. Muchos hermanos se sorprenden cuando decimos que este libro, Renovando Nuestra Pasión Espiritual, tiene 380, 390 páginas, pero es solo el primer capítulo del libro. Es solo Cantares capítulo 1. Se preguntarán por qué. Espero esta noche ayudarles a entender por qué. Porque hay una tremenda riqueza espiritual en la palabra de Dios
y en especial en este libro, que la gran mayoría de creyentes, incluso los pastores, no se dan cuenta del tremendo valor del libro de Cantar de los Cantares. Lo que quiero hacer esta noche es simplemente darles una introducción a este libro de Cantar de Cantares, para motivarles a leerlo ustedes mismos, y de repente este libro que estamos publicando les puede ayudar en esa tarea también. Permítame empezar leyendo unos versículos del capítulo 1 de Cantares, para que entendamos de qué se trata este libro. Así que si tienen sus Biblias esta noche, les invito a abrirlas en Cantares capítulo 1, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Y si no están familiarizados con Cantares, enseguida que empezamos a leer, se van a dar cuenta que este libro es un poco extraño. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de seda, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Hasta ahí vamos a leer esta noche. A lo menos nos permite saborear este tremendo libro, Cantar de los Cantares. Creo que lo primero que habría que decir es que Cantar de los Cantares es un libro muy poco conocido. Les invito a reflexionar. ¿Alguna vez han escuchado una prédica sobre este libro? Hay 1 o 2 versículos que a veces se usan, pero ¿alguien se ha atrevido a predicar sistemáticamente los domingos en el culto Cantar de los Cantares? Creo que no. Y por eso, si los pastores no predicamos de este libro, los hermanos en la iglesia, ¿cómo lo van a entender? Y queda un libro escondido en la Biblia poco conocido. No solo es poco conocido, sino también es un libro muy mal usado. ¿Cómo se usa Cantar los Cantares? En muchas iglesias, los jóvenes de la iglesia han descubierto este libro y han aprendido algunas frases de Cantar de los Cantares y lo citan a su enamorada, ¿no es cierto? Bueno, entiendo por qué lo hacen, porque a primera vista pareciera que se presta para eso. Pero con toda honestidad, que un chico use Cantar de los Cantares para citar a su enamorada es casi una blasfemia.
casi una blasfemia. Es reducir un libro tremendamente sublime a un uso francamente carnal. Y manejar así la palabra de Dios deja mucho que desear para nosotros. Hay muchas personas que lo usan como un libro para parejas casadas. Hay retiros donde este libro se usa como un manual para matrimonios. Bueno, entiendo, porque el libro aparentemente se presta para eso también, pero espero que para el fin de esta noche van a entender que el libro no se trata de eso. Dios no nos ha dado un libro en la Biblia como manual para el matrimonio. Voy a explicar por qué en un momento. Pero antes de entrar en detalles acerca de cómo interpretar este libro, permítanme ver una cita, creo que la siguiente, una cita de un judío. Recuerden que Cantar de los Cantares es parte del Antiguo Testamento. Así que muy antes que los cristianos nos hemos interesado en Cantar de los Cantares, los judíos lo leían, lo estudiaban, lo interpretaban. Miren lo que un rabino, un hombre llamado Akiva, dijo acerca de este libro. A ver si les podía impactar esta noche lo que este judío dijo de Cantar de los Cantares. Él dijo: el mundo entero no fue digno del día en que se le dio el Cantar de los Cantares a Israel. ¿Ya? El mundo no fue digno de ese día que Dios regaló a Israel este precioso libro Cantar de los Cantares, y añadió: todas las escrituras, si está hablando del Antiguo Testamento, todas las escrituras son sagradas como el lugar santo, pero Cantar de los Cantares es el lugar santísimo de las escrituras. Wow. ¿Ok? Todo el Antiguo Testamento es como lugar santo, solo los sacerdotes pueden entrar. Pero dice este rabino, Cantar de los Cantares es el lugar santísimo, donde Dios está y donde solo el sumo sacerdote puede entrar, porque es tierra santa. Un judío dijo eso. Obviamente ese judío había visto en este libro de Cantar de los Cantares algo muy precioso para que él diga eso. Pero creo que hay pocos cristianos que diríamos que de toda la Biblia, Cantar de los Cantares es el libro más sublime. Pero confieso que al dedicarme varios meses a estudiar este libro, el primer capítulo, y escribir este comentario, me doy cuenta de por qué el rabino Akiva dijo lo que él dijo. Vamos a entrar en la interpretación del libro de Cantares. Vamos a empezar cómo los judíos interpretaron este libro. Sabrán ustedes que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y Él iba a la sinagoga, en la sinagoga leían el Antiguo Testamento en hebreo, pero la gran mayoría no entendía el hebreo. Así que, ¿qué hacían? Leían en hebreo y traducían al arameo. El arameo era el idioma que los judíos usaban en el tiempo de Cristo. Esas traducciones del Antiguo Testamento al idioma arameo vino a ser conocido como el Targum. El Targum es la traducción del Antiguo Testamento al idioma arameo. Cuando llegamos a Cantar de los Cantares encontramos algo muy interesante. Cuando los judíos tradujeron o interpretaron Cantar de los Cantares al idioma arameo, lo interpretaron en una forma muy particular. Para ellos, Cantar de los Cantares describe el amor de Dios para Israel, pero en particular la relación entre Jehová e Israel desde el Éxodo hasta el cautiverio. En esos 8 capítulos interpretan Cantar de Cantares como hablando de Jehová acompañando a Israel desde
Egipto, toda la historia de Israel hasta el cautiverio. Esa vino a ser la primera interpretación oficial del libro de Cantares. Y obviamente para los judíos era algo muy valioso pensar en el amor de Dios para con ellos, que los llevó a Dios a sacarlos de Egipto, a llevarlos a la tierra prometida. Lo interpretaron de esa manera. Ahora, si ustedes compran este libro, van a encontrar, al fin del libro, hay el Targum del capítulo 1 de Cantar de los Cantares, para que lean el Targum del capítulo 1, ¿ok? Para que puedan leer cómo los judíos interpretaron ese libro. Pero cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra y se estableció el nuevo pacto y se establece la iglesia cristiana, lo que el Señor Jesús nos ayudó a hacer fue reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de la venida de Cristo. Y eso es exactamente lo que hay que hacer con Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro tipo profético, que no se puede entender realmente la plenitud del sentido de este libro hasta que Cristo vino. Y especialmente hasta que el Nuevo Testamento aclara que la iglesia es nada menos que la novia del Señor Jesucristo. Y una vez que entendemos que la iglesia es la novia de Cristo, destinada a ser la esposa en las bodas del Cordero, recién empezamos a entender la magnitud de este libro que tenemos en la Biblia, Cantar de los Cantares. Vamos a ir explicando eso más esta noche. Pero pasamos ahora a la interpretación de la iglesia primitiva. En los primeros 300 años de la iglesia, los grandes predicadores, los grandes padres de la iglesia, empezaron a interpretar Cantar de los Cantares de una forma interesante. Aplicaron el método alegórico para entender que este libro está hablando de Cristo y de la iglesia. Ahora, en mi apreciación, hicieron bien en entender que este libro efectivamente trata de la relación entre Cristo y la iglesia. El error de la iglesia primitiva fue aplicar el método alegórico, porque eso los llevó a interpretaciones muy extrañas de este libro. Y me parece que hoy en día hacemos bien en decir, no hay que aplicar un método alegórico a este libro, pero sí este libro habla de Cristo y de la iglesia. Vamos a ver más adelante cómo tenemos que interpretar este libro. Me parece que las personas que mejor llegaron a entender Cantar los Cantares fue un grupo de cristianos en Inglaterra y en los Estados Unidos, conocidos como los puritanos. Los puritanos fueron grandes pastores, predicadores del siglo XVII, como fruto de la reforma protestante en Inglaterra, que luego viajaron a los Estados Unidos. Ellos fueron las personas que se metieron profundamente a este libro de Cantar de los Cantares y llegaron a entender este libro como debe ser entendido. ¿Cómo lo interpretaron ellos? Los primeros siguieron algo del método alegórico, pero luego se dieron cuenta que no era el método apropiado. Entendieron que Cantar de los Cantares es una parábola espiritual. ¿Ok? Es una parábola espiritual que toma la figura como de un matrimonio, pero no en forma literal, sino en forma parabólica, para enseñarnos verdades espirituales. Ustedes conocen muy bien las parábolas de Cristo, ¿cierto? Por ejemplo, la parábola del buen sembrador. Esa parábola del buen sembrador está hablando de un hombre que salió a sembrar, sembró semilla en diferentes terrenos y produjo diferentes tipos de cosecha. Pregunto, hermanos, esa parábola de el buen sembrador ¿se puede usar para enseñar principios de la agricultura? Bueno, se podría, ¿no es cierto?
Se podría, si uno dice, si tú siembras semilla en tierra que tiene mala hierba, vas a tener problemas en la cosecha. Puedes hablar de la agricultura a partir de esa parábola. Pero lo que todos entendemos es que cuando Cristo habló la parábola del buen sembrador, Él no estaba queriendo enseñarnos principios de la agricultura. Estaba queriendo enseñar los principios acerca de la predicación del Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos la hermenéutica de parábolas para ver la lección principal que se está queriendo decir en la parábola. Pues bien, Cantar de los Cantares es una parábola extendida que toma la figura del matrimonio humano, pero para hablar del matrimonio divino entre Cristo y la Iglesia. Una vez que entendemos eso, que lo que los puritanos entendieron, eso nos lleva a una lectura muy fructífera de este libro. Y los puritanos, ellos predicaban en sus iglesias cientos de sermones de Cantar los Cantares, preciosos sermones. Los que saben inglés pueden darse el tiempo para buscar esos sermones en internet y leerlos. Los grandes siervos de Dios de antaño predicaron constantemente este libro Cantar los Cantares, usando esta interpretación parabólica de este libro, los puritanos. Luego algo muy triste ocurrió. En el siglo XIX, en Europa surge la teología liberal. La teología liberal eran teólogos y pastores que empezaron a interpretar la Biblia como si fuese un documento humano, no de Dios. Empezaron a negar las grandes doctrinas de la Biblia, rechazando la divinidad de Cristo, rechazando su muerte y resurrección, rechazando la salvación por fe en la muerte redentora de Cristo, etcétera, etcétera. Fueron los liberales que tomaron este libro de Cantar de los Cantares y dijeron, este libro hay que interpretarlo literalmente. Los liberales dijeron eso. Nadie lo había dicho antes. Los liberales lo dijeron. Hay que interpretar este libro literalmente. Es un libro que habla del matrimonio. Está hablando de Salomón y la Sulamita. Y pretender, dijeron ellos, los liberales, pretender que está hablando de Cristo en la iglesia es algo ridículo, dijeron ellos. Tristemente, hasta el día de hoy, la iglesia evangélica no ha recuperado el efecto nocivo de la teología liberal sobre la interpretación de este libro. Y lo que yo planteo esta noche es que tenemos que rescatar este libro de ese desastre espiritual de los liberales y tenemos que recuperar otra vez la interpretación puritana de este libro, si es que vamos a entender por qué Dios nos ha dado este libro en la Biblia y por qué es un libro tan precioso y de tanto valor. Así que lamentablemente hoy en día, si tú compras un comentario de Cantares escrito por algún evangélico, lo más probable, si el libro fue escrito en el siglo XX, lo más probable es que ese libro va a decir Cantar los Cantares, simplemente está hablando de Salomón y la Sulamita, nada más. Que al final podemos ver alguna aplicación cristiana, pero que realmente no está hablando de eso. Y es muy triste que la iglesia evangélica, muchos todavía están en esa situación. ¿Cuál es la verdadera interpretación entonces de este libro? Vamos a pasar a la verdadera interpretación. Ya planteado aquí, es una parábola acerca de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Lo voy a emplear un momento, pero permítame introducir este punto tan importante. Quiero que miren ustedes en sus Biblias, miren las primeras 4 palabras de este libro. ¿Cuáles son las primeras 4 palabras de este libro? ¿Qué dice ahí? Cantar de los Cantares. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa cantar de los cantares? Es un modismo hebreo que significa el mejor de todos los cantos. El canto por excelencia. O si queremos, el canto superlativo. No hay otro canto como este. ¿Eso qué significa? Cantar de los cantares. Y lo que vas a encontrar en la mayoría de los comentaristas van a decir lo siguiente. Salomón escribió 1004 canciones. Ya está ahí en el libro de los Reyes y en Proverbios. Salomón escribió 1004 canciones. Y Salomón aquí dice, este es el cantar de los cantares. Es decir, de los 1000 cantos que él compuso, este es el mejor. Es lo que dicen la gran mayoría de los comentaristas. Pero hermanos queridos, como evangélicos, ¿acaso no creemos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia? Entonces, la persona que dijo cantar de los cantares, al final, ¿no es Salomón? No es el juicio de Salomón, es el criterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo, él está diciendo a través de Salomón, este es el cantar de todos los cantares. ¿De cuáles? Bueno, de todos los que están en la Biblia. La Biblia tiene muchas canciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jueces, capítulo 5. El canto de Débora. Pero según el Espíritu Santo, este libro, Cantar de los Cantares, es mejor que el canto de Débora. O podemos mirar Génesis 49, ese tremendo canto poético profético de Jacob. Cantar de Cantares es mejor que Génesis 49. O puedes ir a Deuteronomio, ese tremendo canto de Moisés que él escribió para el pueblo de Israel. Cantar de Cantares es mejor que el canto de Moisés. O podemos ir a los 150 salmos, inspirados por el Espíritu Santo. Todos son canciones. Pero cantar los cantares es mejor que los 150 salmos. Incluso del Salmo 119. Y los que conocen el Salmo 119 saben que el Salmo 119 es el más increíble de los salmos. Pero cantar los cantares, este libro, es el mejor de todos. Ahora, una vez que entiendes eso, que este libro es el libro superlativo, supera todos los demás libros, ¿será cierto eso? Si este libro solo trata de la relación matrimonial, que solo nos ayuda a nivel de matrimonios. Muy difícil, hermanos, creer que el Espíritu Santo haya dicho que un libro, si lo dejamos a nivel de un matrimonio, que este libro es el mejor de todos los cantos